Bienvenidos un día más a UCI Salud, mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y nuevamente somos estudiantes de medicina que vamos a hablar el día de hoy sobre unos trastornos psicológicos muy importantes. Así es, vamos a hablar de algunos trastornos psicológicos, un tema diferente de medicina, ya no tanto orgánico sino mental, así que vamos con la primera nota. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera tan sencilla. La depresión puede requerir un tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida, por lo general las personas tienen varios episodios de depresión. Durante estos episodios, los síntomas se producen durante gran parte del día, casi todos los días, y pueden consistir en sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones del sueño, como insomnio o dormir demasiado, ansiedad, agitación o inquietud. Si te sientes deprimido, pide una cita con un médico o un profesional de salud mental tan pronto como sea posible. Si no quieres buscar tratamiento, habla con un amigo o un ser querido, cualquier proveedor de atención médica, un líder religioso u otra persona en quien confíes y que te pueda escuchar. Bien, como escuchamos en la nota del día de hoy, el primer tema que vamos a tocar es la depresión. La depresión es un trastorno psiquiátrico emocional donde básicamente la persona va a sentir o va a estar muy triste, va a tener en este caso sentimientos de pérdida de interés, va a tener mucho cansancio quizás, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero básicamente es un trastorno emocional, donde la persona no tiene un control total sobre sus emociones y va a tener diferentes causas. Así es, las causas y factores de riesgo, de hecho, de la depresión van a variar mucho dependiendo de cada persona. No quiere decir que todas van a desarrollar depresión en algún punto de sus vidas, pero algunos, acontecimientos muy fuertes, muy tristes dentro de la vida de una persona pueden desencadenar un episodio de depresión. El hecho de no estar en contacto tampoco con las personas con las cuales uno es cercano comúnmente va a también desarrollar un factor de riesgo, va a ser un factor de riesgo extra para desarrollar este tipo de depresión. Hay que tener en cuenta que la depresión no tiene una causa orgánica neta, es decir, no es que yo tome un medicamento por 10 días y me va a curar la depresión porque era una hinchazón de alguna parte del cerebro, sino que tiene un componente emocional. Y este componente emocional, la única forma de poder trabajarlo de una buena manera es mediante la conversación. Por eso es muy importante que, y ahorita vamos a dar los signos y síntomas que va a mencionar Sofi, que si sientes alguno de estos, pidas ayuda, acudas a un profesional de salud porque él te va a poder orientar de una mejor manera. Pero vamos a ver, Sofi, ¿cuáles son los signos y los síntomas más frecuentes de la depresión? Claro, los síntomas que puede presentar una persona, en este caso que tiene un cuadro de depresión, primero es tristeza, tristeza, llanto, inclusive desesperanza. También puede presentar irritabilidad, es una persona, que no puede controlar muy bien sus emociones y que se irrita muy fácilmente. Dentro de otros signos, otros síntomas que también se pueden presentar es el no comer, Una persona, en este caso con depresión, tiene pérdida del apetito, e inclusive también tiene pérdida de interés en ciertas actividades, Actividades que hacía cotidianamente, ahora ya no le llaman mucho la atención, ya no tiene ganas de hacer esas actividades y por ende, los deja de hacer. Ahora, otro de los signos o síntomas también son los pensamientos suicidas, En este caso, los pensamientos
suicidas ya estaríamos hablando de un cuadro de depresión mucho más grave, ¿no? Y siempre hay que tomar muy en serio a las personas que hablan, en este caso de la muerte, del suicidio, porque puede estar presentando un cuadro de depresión y nosotros todavía no nos hemos podido dar cuenta. Hay que tener en cuenta también de que la depresión no es un juego, ¿no? Muchos de nosotros ahora está de moda decir estoy ansioso por esto, estoy deprimido o me saqué una mala nota en un examen y ya digo inmediatamente que estoy deprimido. La depresión es una entidad clínica, es un diagnóstico, ¿sí? Es una patología, la cual es muy importante de tratar porque puede traer complicaciones muy severas, ¿sí? Mencionaba Sofi la ideación suicida. La depresión puede llevar a un suicidio, puede llevar a una muerte, ¿sí? Entonces no es un diagnóstico de juego. Otras complicaciones que puede traer son más sociales y laborales, ¿no? Digamos que una persona con depresión, como mencionaba Sofía hace un ratito, pierde el interés por realizar cosas del día a día. Deja de ir a trabajar, deja de ir a estudiar, deja de alimentarse, deja de hacer los quehaceres de la casa y solamente está en su cama, en su sofá, en su cuarto sin hacer nada. Pierde interés, ¿no? Entonces eso puede traer consecuencias, sí, en el trabajo, en los estudios, pero también en la salud. Va a repercutir sobre su estado nutricional, va a repercutir sobre su estado de inmunidad, ¿no? Las defensas van a bajar, va a repercutir sobre su relación con sus amistades, con su enamorado, con su enamorada, su esposo o sus hijos, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Una persona que sufre depresión, que tiene alguna de las características que hemos mencionado anteriormente, puede desarrollar una complicación, ¿no? Ya sea a nivel de salud, ¿no? Física, ya sea a nivel de salud mental, ya sea inclusive de quitarse la vida, o algunas otras repercusiones tanto en la universidad, en los estudios, como también en el trabajo. Bien, ahora tenemos que saber de que la forma principal, la manera principal de prevenir todas estas complicaciones que nos ha contado Diego es mediante una consulta, en este caso con un psicólogo o con un psiquiatra, ¿no? Cuando una persona presenta alguno de los signos o síntomas de los que ya conversamos, es muy importante de que recurra a un especialista para que lo pueda ayudar, para que lo pueda apoyar y para que le pueda dar un tratamiento adecuado. No siempre se van a necesitar pastillas, no siempre se van a necesitar medicamentos, pero sí se va a necesitar una conversación con el psicólogo que va a ayudar a que esta persona, digamos, pueda mejorar este cuadro de depresión y también pueda aprender a controlar un poco mejor sus emociones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, como Diego dijo, que la depresión no es un juego, ¿no? La depresión no es que simplemente, por ejemplo, tú rompiste una relación, te sientes triste, entras en un cuadro de depresión y que con el tiempo va a pasar. Quizás necesitas ayuda y no tiene nada de malo buscar, en este caso, la ayuda de un profesional que vendría a ser lo más adecuado. Así es, así que ya sabemos un poquito más sobre la depresión, sabemos más o menos en qué consiste, cuáles son sus signos, sus síntomas, sabemos también la gravedad que conlleva eso, pero ahora vamos a pasar con nuestro bloque de consulta de redes. Muchas gracias a todos los que nos escriben, tanto por Instagram como por Facebook. Estamos prestos a resolver sus dudas también. Recuerden que nos pueden seguir en estas redes sociales como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo puedo yo ayudar a un amigo si es que él sufre de depresión? Claro, esa es una pregunta muy importante en realidad, porque tú al no ser un especialista, sí hay alguna manera que lo puedas ayudar, ¿no? Básicamente estando con él, escuchándolo, quizás también dándole amor, cariño, que es lo que, digamos, en un cuadro de depresión es lo que falta, ¿no? Ahora, para recurrir a un especialista, en este caso la persona que tiene el cuadro de depresión tiene que aceptar ir a un especialista, no tiene que él mismo ser consciente e ir para que lo puedan ayudar, porque si es que, digamos, presionamos a una persona para que acuda a una consulta, en realidad el tratamiento no va a tener los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, sí puedes ayudar a un amigo, en este caso que tiene un cuadro de depresión, escuchándolo, aconsejándolo y siempre estando pendiente de él para poder prevenir, en este caso, un posible suicidio también. Ahora, la segunda pregunta que tenemos ¿es necesaria la medicación? Bien, es una excelente pregunta porque muchas personas creen que tomando antidepresivos esto va a pasar. No necesariamente es cierto. Primero que nada, los medicamentos son la última línea de manejo. ¿Sí? La primera línea de manejo es la conversación, el hablar con amigos, el hablar con familiares, el hablar con un especialista, un psicoterapeuta, un psicólogo, ¿sí? Esa es la primera línea de tratamiento. Los pacientes que por alguna razón tengan un nivel de depresión mayor, ¿sí? Que no sea leve, que no sea moderado, sino que sea más intenso y que estén en situaciones de sus vidas especiales, van a requerir un tratamiento con medicamentos. Obviamente recetados solamente por un psiquiatra, ¿no? Estos no pueden ser recetados por cualquier otro profesional médico porque requieren un cierto expertise distinto. Entonces, para responder la pregunta, no es necesario el tratamiento con medicamentos siempre que se tiene una depresión.
La tercera pregunta que tenemos es, ¿existen tipos de depresión? Bien, esa es una muy buena pregunta también, ¿no? Sí existen tipos de depresión, pero esto va a depender primero de la intensidad, ¿no? De acuerdo al cuadro. Puede ser una depresión leve, tal vez una depresión grave, dependiendo en qué situación y cuáles son los pensamientos que tiene esta persona. Ahora, también existen tipos de depresión de acuerdo, digamos, a la situación de vida que se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una mujer que acaba de dar a luz puede presentar una depresión postparto, ¿no? Pero hay ciertos, digamos, factores de prevención que pueden ayudar a prevenir esto, ¿no? Ahora también, digamos, un factor de riesgo es estar en la etapa adolescente, ¿no? Que es cuando, digamos, los adolescentes presentan un índice alto de depresión y más que todo cuando se sienten incomprendidos, cuando sienten que en casa no los entienden, y eso también es un factor de riesgo para presentar la depresión. Así es, muchas gracias a todos los que nos escriben por nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como UCI Salud tanto en Instagram como en Facebook. Y ahora vamos a ir un corte porque después de la pausa vamos a volver con un especialista, un psicólogo, un psicoterapeuta también, el cual nos va a ayudar a aclarar algunos puntos sobre la depresión. Así que nos vemos después de la pausa. Bien, para hablar un poquito más acerca de la depresión, hemos traído a un invitado muy especial, así que vamos con el invitado. Así es, para seguir hablando un poco sobre la depresión, hemos traído al psicólogo y psicoterapeuta, el licenciado Fernando Talledo. Licenciado, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Miguel. Un gusto en saludarlos y gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar y por estar con nosotros el día de hoy para compartir y para resolver algunas preguntitas que tenemos sobre la ansiedad y sobre la depresión también. Y para empezar un poquito a conversar, ¿qué tan frecuente es la depresión en los adolescentes? ¿Es muy frecuente o es algo un poco más pasajero? Bueno, entendiendo la depresión en los adolescentes, digamos que es un proceso relativamente individualizado. Cada adolescente presenta un nivel de depresión, si en caso la tuviese, bastante particular. No se puede decir de hablar de una depresión generalizando a la adolescencia como una especie de situación recurrente. Cada adolescente tiene una forma de expresarla, pero si bien me atengo a la consecuencia de la acción, de la enfermedad en sí, la depresión adolescente está ligada a otro tipo de trastornos también, mayormente que tienen que ver con, por ejemplo, deficiencias en las actividades emocionales, el entorno negativo, la falta de apoyo de los padres, de repente por ahí alguna sustancia ilícita llevada a un tema ya de salud mental, interacciones negativas con el medio, recurrentes faltas de autoestima, de valores, etc. ¿A qué me refiero? A que la depresión en realidad es, en el fondo, una consecuencia generalizada de muchas cosas que subyacen a la enfermedad en sí, ¿no? Porque hablar de depresión es hablar de una enfermedad mental, emocional muy grave, que inclusive se puede calificar o deducir como una especie de muerte en vida, porque la depresión implica no solamente disfuncionalidad, sino también falta de criterio, falta de emoción, falta de motivación. Entonces, eso llevado al extremo puede inclusive traer muy cercanas situaciones, inclusive a suicidios o a muerte en sí, ¿no? Pero si me habla de adolescentes en sí, es recurrente dependiendo de los casos, depende del momento, de las coyunturas, por ejemplo, ¿no? Hablando de esta coyuntura específicamente de la pandemia, me imagino que la depresión puede estar rondando a las actividades de las personas que tienen esa edad, ¿no? Y en todo caso, pues por coyuntura también se sabe que hay críticos en los cuales la depresión puede ser mucho más compleja, ¿no? De hablar de depresión es hablar necesariamente de una enfermedad que requiere de medicación
apoyo emocional, psicoterapéutico y además apoyo familiar consistente. Claro, muy importante lo que usted nos menciona, ¿no? Con respecto a que la depresión, si bien es cierto, es muy frecuente en los adolescentes, no significa que se va a dar en todos los adolescentes, ¿no? Más o menos la pregunta que yo le quiero realizar es, ¿cuál sería en este caso el tratamiento para una persona que tiene depresión? ¿No se puede curar sin necesidad de acudir a un psicólogo o tal vez a un psiquiatra, o necesariamente tiene que recibir un tratamiento con un especialista? Creo que la depresión es un trastorno que se puede tratar multidisciplinariamente. O sea, hay que ser bastante eclécticos, hay que ser muy abiertos a muchas posibilidades. ¿A qué me refiero? A que si se trata solamente del enfoque psiquiátrico, estamos hablando de nivel médico, de nivel medicinas, fármacos, químicos, ¿verdad? Y lo que yo recomiendo en terapia es justamente evitar llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque llegar a ese punto es, de algún modo, depender de la medicación para ser feliz. Depender de un diagnóstico determinado para obviamente, estar supeditado cada hora, cada momento a una pastilla, a una indicación médica que es recurrente y obviamente atenta contra la libertad natural del proceso evolutivo de un adolescente más libre. ¿Qué recomiendo yo? Que hay un conocimiento profundo del ser humano, en este caso del adolescente, para derivar en qué área, ¿no?, de la ciencia y de las disciplinas que son de la salud le puede orientar exactamente, porque no vamos a pretender que a 10 adolescentes con distintas características, tipologías, formatos de vida, se les infunda el mismo tratamiento, tal y tal pastilla para tal momento. ¿A qué me refiero? Que cada adolescente en su individualidad demuestra también una libertad personal de adaptación a ciertos tratamientos. No todos, responden de una forma, digamos, eficaz. Entonces, hay que conocer mucho a la persona y sobre todo hay que tener claro el diagnóstico. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque un buen diagnóstico de depresión implicaría una historia clínica, una anamnesis bien llevada, historia, fundamentos, referencias. Entonces, ahí recién se puede diagnosticar. Entonces, depende de un buen diagnóstico también para que eso sea eficiente en el proceso de recuperación. Ahora, ¿la psicoterapia qué es? Simplemente palabras que curan. Palabras que curan. Entonces, una palabra, un aliento, un consejo, una orientación es indicado, sí, pero si requiere de medicación, obviamente que tiene que haber un consenso entre el psicólogo y el psiquiatra. Ahora, hay muchas alternativas también para poder hacerlo, ¿no?, efectivo el tema de la curación. Pero definitivamente yo personalmente en mi carrera trato de agotar todo antes de una medicación, porque muchas veces hay personas que dependen de eso y necesariamente no es algo totalmente natural en mi punto de vista. Bien, justo hablando un poco de las sesiones, ¿no?, con un psicoterapeuta, con un psicólogo, en una persona diagnosticada con depresión y que justo, por ejemplo, está en el marco de esta pandemia, ¿cómo es ahora el tema de llevar estas citas por modo virtual? ¿Qué pasa con el paciente, con la paciente que sufre de depresión y que está encerrado en casa? ¿Cómo más o menos podríamos nosotros evitar esto o manejar este cuadro? Definitivamente yo tengo algo claro, ¿no? La depresión es falta de amor propio, falta de amor interno, falta de amor externo, falta de esperanza. Entonces, yo evalúo el tema desde el punto de vista real, ¿no?, de lo que se quiere brindar a la persona. Si la persona está requerida de amor, de afecto y de carencia, y hay una carencia excesiva en cuanto a afectos, en cuanto a emociones, en cuanto a situaciones motivadoras, entonces ahí tiene un rol fundamental la familia. Dentro de la pandemia estamos dándonos cuenta de muchas cosas que están pasando, ¿no? O sea, hay situaciones que se presentan nuevas, inclusive nuevos trastornos que se pueden derivar, o en todo caso intensificación de los anteriores. En todo caso hay que ver en forma muy concreta en qué medida esa persona necesita un apoyo externo o en todo caso una compensación emotiva o en todo caso un diagnóstico químico a través de la medicación. Dentro de la pandemia se han visto muchas de esas situaciones. Vía Zoom, vía WhatsApp Video o vía Google Meet, creo que cualquier medio es importante para que el ser humano tenga la posibilidad de accesar a una información coherente, adecuada. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales no tenemos otra escapatoria, no hay salida, no hay quien nos ayude, no perdemos la brújula, no perdemos la gana de ayudar, perdemos cómo ayudar.
Y a veces nos sentimos desesperanzados por el tema de que justamente no hay cómo, pero para salvar una vida, para rescatar una felicidad, el amor no tiene excusas, creo yo, ¿no? O sea, se hace o se hace. Si quieres ayudar a alguien, tienes que inclusive llamar por teléfono, concertar una cita o en todo caso ver programas sanos. En casa creo que estos días se ha visto mucho el tema de cosas más por hacer, para rellenar los espacios, para crear y ser creativo en el tema de tratamiento de la depresión. Creo que también pasa por el tema de agotar todos los medios, porque si un ser humano necesita una ayuda pronta, tiene que recibirla. Es importante, ¿por qué? Porque un consejo sano, adecuado, profesional, metódico, sistemático, puede evitar muchos días, meses, años de angustia, ¿no? Por eso, tomar la decisión en el momento adecuado es relevante, es importantísimo. Claro, licenciado, muy importante todo lo que usted nos menciona con respecto a la depresión, ¿no? Que es en este caso una patología por falta de amor propio, por falta digamos, de cariño. Y en este caso nosotros también como, digamos, personas que no son profesionales en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, también podemos aportar en este caso nuestro granito de arena para que esta persona mejore, para que esta persona se sienta amada, se sienta querida y pueda mejorar en el cuadro que presenta, ¿no? También es importante dejar claro de que acudir a un psicólogo, acudir a un psiquiatra no es nada malo, en realidad es lo mejor para poder nosotros, digamos, saber controlar nuestras emociones, poder manejar un poco mejor estos cuadros que se puedan presentar, ¿no? Licenciado, le queremos agradecer por estar con nosotros el día de hoy. Muy amable, muchas gracias también, muy complacido de compartir estas informaciones que son de vital importancia para todos y creo que es bueno compartirlas y deducirlas y expresarlas así. Así es muy importante como usted nos menciona y lo comprometemos para estar en el siguiente bloque con nosotros para también seguir conversando un poquito más. Ahorita vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa, vamos con el bloque COVID. Bien, para nuestro bloque COVID del día de hoy tenemos una pregunta, una afirmación que Diego nos va a ayudar a desmentir o tal vez a afirmar. ¿No? ¿Pueden las personas usar mascarillas mientras hacen ejercicio? Bien, es una pregunta muy interesante porque ahora todo el mundo está haciendo ejercicio, estamos encerrados, estamos en nuestra casa con este tiempo de pandemia y todo el mundo quiere ejercitarse, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta cuando nosotros inhalamos, cuando nosotros metemos aire, todo el aire que está en el ambiente lo metemos a nuestro cuerpo, a nuestros pulmones, se filtra y nuestros pulmones botan, y nosotros botamos cuando exhalamos CO2, ¿no? Dióxido de carbono. Ahora, este CO2 lo botamos por una razón, porque nuestro cuerpo no lo necesita, porque es tóxico en grandes cantidades para nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros corremos con mascarilla, nosotros vamos a botar ese CO2 y inmediatamente ese CO2 se queda ahí y volvemos a inhalarlo. Por lo tanto, puede ser tóxico para nuestro cuerpo, no es beneficioso. Por eso es que se recomienda usar una especie de mascarilla especial que tiene válvulas por las cuales se puede salir ese CO2 y va a purificar un poco mejor el aire que nosotros inhalamos. En general no deberíamos hacer deporte ni hacer correr o hacer ejercicio con la mascarilla puesta porque eso puede perjudicar a nuestra salud. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ir a una pausa y después del corte vamos a volver con un nuevo tema. Vamos a hablar un poquito más sobre algunos trastornos que tenemos. Así que vamos a la pausa y nos vemos después de eso. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en cuestión de minutos. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones.
Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Cualquiera sea el tipo de ansiedad que padezcas, un tratamiento puede ayudar. Algunos ejemplos de trastorno de ansiedad son trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación. Puedes tener más de un trastorno de ansiedad, aunque a veces la ansiedad surge de una enfermedad que requiere un tratamiento. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la ansiedad y hay que aprender a definir y a diferenciar la ansiedad del trastorno de ansiedad. ¿Sí? La ansiedad es un sentimiento normal que cualquiera puede experimentar por alguna cosa que no sale bien, ¿no? De repente estamos a punto de dar un examen y lo cual hemos estudiado mucho y estamos ya a 5 minutos y no llega el profesor y estamos estresados por eso y puede desatarse una pequeña ansiedad. Sin embargo, el trastorno de ansiedad es cuando tenemos un miedo, un pánico, un estrés injustificado hacia algo que no tiene mucho daño hacia nosotros, ¿no? Eso puede desarrollarse en distintas formas. Pueden haber fobias, ¿no? Puede haber sudoración y van a existir diferentes signos o síntomas que va a tener la persona, Sofi. ¿Cuáles son esos? Claro, primero tenemos que hablar sobre las causas y los factores de riesgo, ¿no? Dentro de las causas tenemos, primero, que son unas alteraciones químicas que suceden en el sistema nervioso central que van a provocar a este trastorno de ansiedad. Ahora, dentro de los factores de riesgo tenemos primero, y digamos podría ser uno de los más comunes, son los cambios drásticos en la vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, el mudarse a otra ciudad, el quizás haber perdido a un familiar cercano, ¿no? Este tipo de situaciones pueden predisponer a que la persona presente un cuadro de trastorno de ansiedad, ¿no? Dentro de otros factores de riesgo tenemos, por ejemplo, la genética también, ¿no? Hay varios estudios que demuestran de que si algún familiar cercano ha tenido un cuadro de ansiedad, también te predispone a ti a tener un cuadro de ansiedad también, ¿no? Dentro de otro de los factores de riesgo tenemos también la personalidad, ¿no? En este caso, las personas tímidas, las personas que, digamos, son muy negativas también, tienen un factor de riesgo, tienen un punto más para presentar un cuadro de ansiedad también. Ahora, Diego, háblanos un poquito acerca de los signos y síntomas. Bien, una persona con trastorno de ansiedad se va a poner muy nerviosa, se va a exaltar muchísimo por una situación particular, ¿no? Digamos en el caso de las fobias, por ejemplo, las personas que tienen, qué sé yo, una fobia de las serpientes, por decirlo de alguna forma, van a desarrollar un cuadro de ansiedad muy fuerte, inclusive que puede llegar a sensación de ahogo. La persona empieza a sudar muy rápido, ¿no? Muy profusamente, la persona se le acelera mucho el corazón, ¿no? Siente una opresión en el pecho muy fuerte y siente como una falta de aire, ¿no? A estos tipos de síntomas provocados por la mente se les llaman síntomas psicosomáticos, ¿no? Síntomas que empiezan en la mente, pero que nosotros los ponemos en físico, tales como la sudoración, como la taquicardia. Algunas personas, por ejemplo, que dicen que sienten mariposas en el estómago, o algunas personas que sienten como hay calambres, pequeños calambres en el estómago. Todo eso es parte de un cuadro de trastorno de ansiedad y a esto se le llaman síntomas psicosomáticos. Claro, ahora tenemos que saber de que, como cualquier otra enfermedad, si es que esta no recibe un tratamiento oportuno, entonces se pueden presentar ciertas complicaciones, ¿no? Como por ejemplo puede aumentar el riesgo de que esta persona sufra de depresión, también puede disminuir en este caso lo que vendría a ser las ganas de realizar ciertas actividades, y también puede traer ciertos problemas físicos, ¿no? Como por ejemplo problemas en el tracto gastrointestinal. También sabemos de que el aparato cardiovascular está muy relacionado con el tema de las emociones, entonces una persona con ansiedad puede presentar problemas cardíacos también, y también puede presentar irritabilidad y mucho dolor de cabeza. Así es, entonces también hay que poner en la mesa, ¿no? Hay que saber el hecho de que esos trastornos de ansiedad están muy ligados a la depresión, y una persona con depresión, como vimos en el bloque anterior, deja de comer, se deja de preocupar por las cosas, ¿no? En el caso de la ansiedad, una persona con ansiedad, con un trastorno de ansiedad, va a evitar ciertas situaciones, no va a evitar ciertos lugares que le provocan esta ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si una persona le tiene miedo, le tiene pánico o una fobia, qué sé yo, a las líneas cruzadas, va a evitar llegar a ciertos lugares que puedan tener este tipo de líneas, por ejemplo, los cruces peatonales, ¿no? Entonces, van a haber ciertas fobias, ciertos miedos sin explicación alguna. Eso es un tipo de ansiedad, pero existen otros tipos de ansiedad, digamos, situaciones comunes y corrientes, ¿no? Por ejemplo, conversar con una persona de tu pasado, y que eso va a desencadenar en ti una mezcla de sensaciones y emociones muy feas, ¿no? Muy desagradables.
Entonces, esos trastornos de ansiedad, esos momentos en los cuales no puedes manejar esas emociones, deben ser conversados y debes acudir a un especialista apenas los tengan, porque esto puede llevar a una complicación más adelante, como explicó Sofi, ¿no? No está nada mal acudir a un psicólogo simplemente para conversar, no está nada mal acudir a a psicoterapia para conversar, porque esto va a ayudar a que nuestra salud mental pueda seguir siendo saludable, valga la redundancia, y beneficiosa para nosotros. Claro, inclusive también tenemos que tener en cuenta de que cuando los niños o quizás adolescentes, jóvenes, se presentan en cambios de su vida muy drásticos, como les mencioné anteriormente, de, digamos, mudanzas o quizás la pérdida de algún familiar, es recomendable, en este caso, de que tenga una conversación, que tenga una consulta con un psicólogo para poder evaluarlo, para poder orientarlo y que aprenda a manejar, en este caso, esta situación sin necesidad de que llegue al cuadro de ansiedad. No siempre es bueno, ante situaciones como las que mencioné anteriormente, acudir a un especialista que nos pueda ayudar a prevenir enfermedades como por ejemplo la ansiedad y la depresión. Así es, así que ya sabemos un poquito más sobre la ansiedad, sabemos la diferencia entre la ansiedad y el trastorno de ansiedad, los signos y los síntomas y las posibles complicaciones que puedan existir, pero ahora vamos a responder sus preguntas de redes sociales. Vamos con las preguntas de redes. Bien, antes de empezar con las preguntas, queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito sus dudas. Como siempre, nosotros estamos muy contentos de poder aportar un poquito a ustedes con nuestro conocimiento. Recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué podrían recomendar para un momento de ansiedad? Bien, para un momento de ansiedad, si la persona está sola, es un poco difícil que mantenga la calma, ¿no? Por eso justamente se llama trastorno de ansiedad. Pero existen algunas técnicas que pueden recomendar los psicólogos y los psicoterapeutas, los cuales van a hacer de que tú te serenes un poco más, ¿no? Por ejemplo, el primero es tratar de racionalizar lo que está pasando. ¿Es necesario que yo me ponga de esta forma o que tenga estos síntomas por este acontecimiento? Tratar de usar la lógica, de racionalizar un poco las cosas para ver de que de verdad estamos de repente sobreexagerando a un evento, ¿no? Otra cosa que podría hacer una persona que está sufriendo un trastorno de ansiedad en este momento es buscar ayuda, ¿no? Una persona que esté cerca, de repente un familiar, un amigo, el esposo, la esposa o quien sea, que pueda ayudar a, uno, llamar a un profesional de la salud y número dos, tratar de calmar a la persona que está sufriendo este ataque de ansiedad, ¿no? No es fácil manejar un trastorno de ansiedad, una crisis de ansiedad solos, porque siempre vamos a necesitar ayuda de otras personas para poder tranquilizarnos, ¿sí? Entonces lo más importante siempre va a ser pedir ayuda. La segunda pregunta que tenemos es, ¿cómo reconozco que tengo ansiedad y qué cosa debo hacer? Bien, como Diego nos mencionó anteriormente, hay ciertos signos y síntomas que va a presentar una persona con ansiedad, ¿no? Dentro de esos tenemos, por ejemplo, el miedo irrazonable, ¿no? Que una persona puede salir a la calle y sentir que la pueden atacar, quizás que algo malo le va a pasar, y eso, digamos, es un signo o síntoma de lo que vendría a ser la ansiedad, ¿no? Otro punto que tenemos que tener en cuenta también es de que la persona puede sentir ante ciertas situaciones una sensación de falta de aire, quizás una opresión en el pecho, que también puede ser un signo en este caso, un cuadro de ansiedad. Entonces, ante estos signos o síntomas, lo que tú tienes que hacer es recurrir a un especialista, ¿no? A un psicólogo o un psiquiatra para que te pueda ayudar y te pueda dar el tratamiento que tú necesitas. Ahora, la tercera pregunta que tenemos es, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Bien, esa pregunta, como la mayoría de preguntas en medicina, va a ser depende, ¿no? Va a depender de la crisis que tenga el paciente, del nivel de ansiedad que sea la del paciente, va a depender si puede solucionarse solamente con un tratamiento psicoterapeuta, ¿no? De solamente conversar, o va a necesitar un tratamiento medicado. Hay algunos trastornos que van a requerir algún tratamiento con fármacos que dure toda la vida, ¿no? Que sea de por vida. Entonces, va a depender el nivel de trastorno que tenga el paciente, va a depender de qué tanto se apegue a la terapia, de qué tanto sea constante en la terapia, ¿no? Sea perseverante, porque el ser perseverante en la terapia, el acudir constantemente, el conversar, el ser honesto en el momento de hacer una psicoterapia, va a ayudar muchísimo a la evolución, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué clase de paciente estemos tratando. Gracias a todos los que nos escriben por redes sociales. Recuerden que estamos como UCI Salud, tanto en Instagram como en Facebook. Y vamos a ir a una pausa y después de la pausa vamos a continuar conversando con un especialista sobre este tema. Así que nos vemos después de la pausa.
Bienvenidos de vuelta al programa y para seguir conversando un poquito más sobre la ansiedad, vamos con el invitado. Así es, para conversar un poco más acerca de la ansiedad, estamos nuevamente con el licenciado Fernando Talledo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación, Sofía, y creo que es importante que podamos tocar este tema también para compartir ideas y transmitir un mensaje positivo dentro de lo que es este tema importante. Claro, muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación. Y la primera pregunta que tengo para usted es básicamente cómo una persona puede reconocer de que tiene ansiedad. Todo exceso dentro de una situación implica tener la atención necesaria para poder identificarlo como parte de un problema, el exceso sobre todo, ¿no? La ansiedad viene a significar el exceso, digamos, de miedo, incertidumbre, de nerviosismo extremo, ¿no? Cuando todo llega a extremarse, cuando las situaciones no se pueden controlar, cuando el corazón late fuerte, cuando hay sudoración, cuando hay expectativa ansiosa por una situación que no se conoce, y el miedo, sobre todo, es recurrente, creo que estamos hablando de una ansiedad tal cual, ¿no? Marcada. En ese aspecto se reconoce. Bien, doctor, hay que también tener en cuenta que ahora está muy de moda usar este término de estoy muy ansioso, vi mi nota y me generó ansiedad, ¿no? O estoy deprimido. ¿Qué tan importante es diferenciar la ansiedad del estrés, doctor? A ver, hay varias cosas que desglosar. Ante todo, es importante mencionar el poder de la palabra. La palabra en sí tiene mucha relevancia cuando se pronuncia porque nos lleva a un concepto y de ahí una determinada acción. Al hablar, por ejemplo, yo pongo ejemplo, ¿no? Hablar de preocupación, a veces decimos, me preocupo por ti, me preocupo por hacer esto, me preocupa pagar esto. Yo sería de la idea más bien de eliminar la palabra pre y quedarnos con la ocupación, porque ocuparse es concentradamente hacer algo bien. Ahora, hablar de una ansiedad muy ligeramente es programarnos para inclusive tener los síntomas en una forma muy ligera que se suele decir, ¿no? Los chicos dicen estoy depre o el término soy bipolar. De algún modo son situaciones que no se conocen, pero a la larga pronunciarlas ya implica una alteración en nuestro sistema de valor. Entonces, no digo que nos vayamos a creer lo que decimos necesariamente, pero sí nos condicionamos a que cuando pase no tengamos los recursos para manejarlo. Ahora, una ansiedad implica, como bien mencionamos, es el tema psicosomático, ¿no? El tema de las palpitaciones excesivas o la sudoración, el miedo, el temor, ¿no? Entonces, la fragilidad, el crear cosas, el inventar ideas que de repente son muy internamente negativas. Pero ahora hablar de estrés es, digamos, van de la mano, porque un estrés es una sobrecarga de información, sobrecarga de peso emocional, sobrecarga de excesiva redundancia. Entonces, si una persona, por ejemplo, ¿no? Es una recomendación, creo que es simple, pero puede ser útil. Cuando en la televisión a veces vemos muchas noticias relacionadas al COVID, todo el tiempo, reciclamos, damos vuelta a un tema, vemos y encima hay obviamente otras noticias también malas. Entonces, ¿cuál es el resultado de nuestra interacción con eso? Nuestra mente se turba, nuestras emociones se ponen al límite, a flor de piel, entonces recibimos todo de un modo tan complejamente diseñado que no hay lugar para respirar. Si una persona quiere estar en un estado de paz, no puede estar todo el tiempo informándose. Hace unos meses salió un término en España, ¿no? Infoxicación, ¿no? La información excesiva que te intoxica. Entonces, si no queremos intoxicarnos tanto, porque ya estamos todos en un tema netamente ya de alerta en todos los casos, estamos hablando de que tenemos que tener los medios suficientes para poder recuperarnos, no enfermarnos, no trastornarnos, no sobrecargarnos, al contrario, buscar lo necesario y las vías adecuadas para poder interactuar bien con el medio, bien con las personas, bien con la familia, bien con nosotros mismos, y de ese modo la ansiedad pasa a un segundo plano. Una ansiedad ya cuando no hay recursos emocionales para tratarla. Una ansiedad ya cuando un miedo no se resuelve, cuando acumulamos cosas, cuando dejamos todo para después. A la larga, recurrimos a recursos ya a última hora. Pero creo que hablar de esos términos muy peyorativamente, muy ligeramente, no es lo adecuado.
En otro caso hay que informarse más para tener claramente el término y de ese modo tener cuidado con lo que se dice, porque podemos, una, hacernos daño y también herir susceptibilidades con las personas que realmente lo tienen. Claro, claro, licenciado, muy importante lo que usted nos está mencionando con respecto a la ansiedad y el estrés, ¿no? Más o menos la última pregunta que yo tengo para usted es, ¿qué podría pasar en una persona que tiene ansiedad y que no recibe un tratamiento adecuado? Quizás no acude a un psicólogo, no acude a un psiquiatra. ¿Qué complicaciones se podrían presentar? Creo que cualquier tipo de enfermedad, Sofía, sea mental, sea emocional, sea física, si no se previene, hay un desenlace negativo. Es como cuando uno tiene una gripe y no la curas, obviamente te va a hacer daño a largo plazo y te puede quedar secuelas. En unos casos puede quedar hasta asma. Entonces yo creo que cualquier tipo de enfermedad tiene que tratarse a tiempo y en su momento. ¿Por qué? Porque toda enfermedad tiene unas fases. Una fase previa, una fase mediana, una fase absoluta, una fase de expansión. Entonces va de menos a más. Entonces es necesario que se identifique con bastante rigurosidad cuál es el trastorno, ante todo, cómo afecta y cómo se le puede ayudar a la persona. Obviamente que es importantísimo la atención psicológica, psiquiátrica, médica, si es el caso. ¿Por qué? Porque cuando ya se deja pasar, el mismo tiempo es el enemigo. Porque de todas maneras la persona no se halla en una situación de tranquilidad, no se halla en paz ni balanceada. Entonces, a medida que pasa el tiempo, es más difícil salir de allí. Obviamente, ¿por qué? Porque se van acumulando más cosas. La ansiedad tiene que ver mucho con el tema del pensamiento distorsionado, del miedo excesivo. Entonces, si eso se prolonga, va a ser más difícil salir de eso. Quizás se pueda hacer, pero se gana tiempo, ¿no? Creo que todos queremos tener una salud adecuada en todos los momentos. Cuando no se puede, entonces se trata. Y si se trata a tiempo, es mejor. Porque si se deja pasar cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de depresión, cualquier tipo de enfermedad, corremos el riesgo de que una, o no se cure a tiempo, o dos, se perennice, sea a lo largo del tiempo. Entonces, preferible es tratar de evitar esa consecuencia fatal, ¿no? Porque a la larga, ¿quién no quiere estar bien, ¿no? De salud, ¿quién no quiere estar sano, vivir la vida de una forma agradable, cordial, amena, creciendo, creando más cosas? En esta pandemia nos está dejando muchísimas lecciones, ¿verdad? Porque tenemos todos que aprender de todos. Creo que nos retroalimentamos y nos ayudamos. Y creo que este compartir en este momento es una forma también de ver que hay más allá, ¿no? Porque hay personas que podemos decir en teoría, la ansiedad es esto, la depresión es esto, pero hay que ver el sufrimiento de la persona. Hay que ponerse en su lugar, empáticos, para poder tratar de definir y ayudar, ¿no? No necesariamente que sea psicólogo, psiquiatra o de repente doctor. Con una palabra, con un aliento, con una esperanza llevada a cabo en términos básicos, con detalles, se pueden lograr muchas cosas. Y creo que en ese sentido, una sonrisa en el momento adecuado a una persona que sufre es como una pequeña perla que le das como un tesoro y que le puede ayudar mucho en su vida. Así es, doctor. Y también tener muy en cuenta, ¿no?, que si uno siente que necesita ayuda, hay que pedirla, ¿no? El hecho de la salud mental o la salud mental en sí es muy, muy importante, y sobre todo ahora, en estos tiempos en los que estamos más en casa, en los que estamos con menos contacto con nuestros amigos, con nuestro trabajo de repente, con nuestro entorno, que es el que más nos distraía de algunos problemas o algunas cosas que nos agobian. Ahora más que nunca es importante la salud mental y tener en cuenta que si necesitamos ayuda hay que pedirla, hay que hablar con nuestros amigos, hay que hablar con nuestros familiares para pedir esta ayuda, ¿no? Doctor, le queremos agradecer por su tiempo el día de hoy. Hemos tenido dos bloques muy, muy interesantes y muy ilustrativos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me siento muy complacido de poder compartir en UCI, y espero pues que poco a poco podamos ir tomando conciencia de la importancia de la salud mental más ahora que nunca, y creo que cualquier información adecuada y consistente es muy importante y pertinente. Espero que sí, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo nuevamente en el programa para seguir conversando. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos con nuestro bloque de tips y mitos. Bien, para nuestro bloque de tips y mitos el día de hoy tenemos la siguiente afirmación. Si omito una comida o si dejo de comer una vez, puedo bajar de peso. Bien, este es digamos, un mito que es muy importante en este caso desmentir, porque sí podrías bajar de peso, pero no es la manera adecuada.
¿no? Como los hemos mencionado en programas anteriores, lo ideal es, si tú quieres bajar de peso y tener una dieta, en este caso saludable, y que te ayude a bajar de peso, es que consultes con un nutricionista que te pueda dar una dieta adecuada, ¿no? Al dejar de comer, lo que puedes provocar posteriormente es tal vez una gastritis o inclusive problemas en el tracto gastrointestinal, y por eso es recomendable y lo ideal es de que un nutricionista o una nutricionista te dé la dieta adecuada, la dieta que tú necesitas para bajar de peso. Así es, acuérdense que no se trata de comer menos, sino de comer bien, ¿no? Y solo esa asesoría solamente le puede dar un profesional, un nutricionista. El día de hoy hemos tenido un programa bastante entretenido, con bastante información sobre la salud mental, Sofi. Sí, en verdad muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y lo que nosotros queremos que se lleven de este programa es de que en realidad acudir a un psicólogo, acudir a un psiquiatra no tiene nada de malo, cualquier persona puede acudir, y siempre acudir de manera precoz para que nos puedan ayudar de manera oportuna. Así es, no te olvides de que si tú te sientes mal, no te sientes bien contigo mismo, de repente sientes que puedes estar un poco deprimido, un poco ansioso, pide ayuda, ¿sí? Si crees que no estás bien, pide ayuda, es la mejor forma de tener una salud mental súper saludable, ¿sí? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden que están con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde por aquí por UCI. Nos vemos el día de mañana, que estén bien.